Shalom y feliz día a todas las personas que dispusieron sus almas en las manos del Creador y Elohim de Israel para que Él moldea sus almas según su voluntad. En esta ocasión seguimos con la parte 2 del estudio de Israel, una nación obra de las manos del Creador. Como hemos dicho en la primera parte, hemos hecho un poquito de teoría. En esta segunda parte vamos a hacer vamos a ver eh, cómo el Creador obra en la vida del pueblo de Israel y de los hijos de Israel, obviamente, de una forma más práctica. Adonai moldea y remodela a su pueblo conforme a sus designios. El segundo texto que será la base de nuestro estudio de esta segunda parte. El segundo texto en nuestro estudio se encuentra en el libro del profeta Jeremías, donde aprendemos una lección más práctica. Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6 dice: palabra que fue dirigida a Jeremías de parte de Adonai: levántate y baja a la alfarería, que allí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y he aquí que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó, dice el verso 4, como barro en manos del alfarero, y éste volvió a empezar, transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me fue dirigida la palabra de Adonai en estos términos: ¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Dice la palabra de Adonai: mirad que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Vimos en la parte anterior, en la parte 1, que esta parábola no aplica, hablando sobre el barro y Elohim, el creador, como el Elohim de Israel, Adonai como alfarero, no aplica a todo ser humano en este mundo, ya que el contexto específicamente limita la parábola para el pueblo de Israel, por ende a todos los hijos e hijas descendientes de la casa de Jacob. Entonces es un error aplicar a todo ser humano, aunque todo ser humano proviene del barro. La importancia de esta parábola, barro, el hijo de Israel, ¿vale? Y Elohim de Israel como alfarero, determinó al profeta Isaías escribir en 3 ocasiones sobre este tema. Vean estas citas en Isaías 29, 16, Isaías 49, verso 9 y Isaías 64, versos 6 al 8. Es aquí donde está la cita. Pero, oh Adonai, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y todos la obra de tus manos. Una de estas 3 citas fue la primera que hemos estudiado en la parte 1. Vale, desde aquí Shaul retomó el asunto en Romanos capítulo 9, versos 18 al 21 y 2 Timoteos capítulo 2, verso 20 al 21, usando la misma parábola en un cierto contexto. El barro es el propio pueblo de Israel, como vimos en la parte anterior, y por consiguiente es la propia persona quien, al entrar en alianza con el Elohim viviente y al llegar a ser hijo suyo, se dispone a dejarse moldear para que la obra de la redención haga resplandecer, mediante su vida, la imagen del alfarero, quien es el mismo hacedor. Jeremías se fijó que había un pedazo de barro que parecía que no quiere cooperar. Pero el alfarero no lo desechó por no dejarse amoldar, sino que decidió empezar de nuevo con él, haciendo algo según le pareció mejor hacerlo. Esa realidad observada por el profeta fue anotada como testimonio a favor del pueblo de Israel. La evidencia revela que, a pesar de que nuestra nación fue tremendamente testaruda y rebelde, nuestro Padre no se dejó vencer por nuestra terquedad, sino que se dispuso a andar una segunda milla, entiéndase la alegoría, junto a nosotros. Porque Él jamás desechó a la nación de Israel. Nosotros hoy podemos gozar de ser llamados volver a entrar en las filas de nuestra nación, entrando en el proceso de ser remodelados a la imagen de la realeza a cual Él quería que el pueblo hebreo, ante la vista de todas las demás naciones. El dogma cristiano, que es totalmente antibíblica,
enseña que Israel fue desechado por ser un vaso malo que no cumplió las expectativas del alfarero. Y como consecuencia, el alfarero tomó un otro pedazo de barro para crear así el cristianismo, como una imagen del antiguo Israel, siendo este nuevo vaso llamado el Israel espiritual. Pero la realidad no es la que se enseña en el cristianismo, sino que el alfarero siguió trabajando con el mismo trozo de barro. Todos ustedes que fueron llamados de entre las naciones a ser parte de esta nación bendita, Israel, deben aprender bien claro esta verdad absoluta. El alfarero, es decir, Adonai, el Elohim de Israel, el Redentor de Israel, jamás desechó este barro, ¿vale? Según la parábola, este barro que es Israel, sino que se dispuso moldearlo una vez más, haciéndolo de este lo que él anhelaba. A pesar de que este barro fracasó en expresar las intenciones del Elohim viviente, lo maravilloso que refleja esta parábola es el carácter del alfarero, quien no abandonó el pedazo de barro. Lo más relevante que revela esta parábola no está disponible a la simple vista del lector o del investigador, ya que el Elohim de Israel rodeó en Shod, es decir, ese es un término hebreo para revelar un misterio profundo encriptado en el texto. ¿Vale? El Elohim de Israel rodeó en misterio, en Shod, en un nivel profundo de entendimiento, verdades profundas sobre su identidad y su obra como redentor, Hamashiach. Es fácil comprender que el alfarero en esta parábola es un símbolo del Elohim de Israel y que Israel obviamente es el barro, pero solo al investigar la obra que está realizando, su estilo, cómo procede con este barro, al disponerse a moldearlo, este barro se puede entender, moldear este barro, se puede entender la identidad del Elohim viviente en el mismo Yeshua. Nota, una nota quiero dejar aquí. Los que reúnen las piezas de esta gran verdad, de esta gran revelación, para completar la imagen perfecta sobre la identidad del verdadero Elohim de Israel, que guarde esta cita, este verso como evidencia, como prueba. Sobre el Elohim de Israel, quien se describe desde el Tanaj, que es Yeshua. No olvidar que el alfarero tiene un campo. Es importante también de dónde saca y dónde moldea su arcilla. Este campo fue comprado por 30 monedas. Y este fue el precio de la traición echado en el campo del alfarero. Es la cita que ustedes puedan leer en Mateo 27, verso 9 al 10. Mateo nos dice que este acontecimiento era una realización de la profecía o un cumplimiento de la profecía presentada por Jeremías, y también la leemos en Zacarías capítulo 11, verso 12 al 13. El mensaje era que la sangre del Redentor Yeshua pagó el precio de este defecto que hizo que el vaso de barro se quiebre en las manos del alfarero. A veces uno, al entrar en los lugares altos, en la presencia de Elohim, sumergido, cuando uno está sumergido en las cosas sagradas, se olvida de lo que sucede en la realidad, en el plan terrenal. Puede que por esta razón muchos espiritualizan todas las cosas hasta perder el sentido común sobre cómo actúa el nivel espiritual, cómo actúa el nivel espiritual en la vida práctica. Así que no es casualidad que al profeta se le dijo, baja. El que sube al cielo debe volver a la tierra, trayendo desde allí las bendiciones necesarias para alumbrar a los que en la tierra andan en la valle de la sombra de la muerte. Ninguna revelación espiritual es solo para alimentar la necesidad de una misma persona, ya que todas las verdades celestiales son principios activos que pueden ser usados como potenciales activos para cambiar la vida de todos aquellos que se dispone a ello. Alzar las miradas para entrar en la presencia del Santo Elohim de Israel te hace comprender el nivel de la santidad del Elohim viviente, en la plenitud de su dignidad como soberano, y al bajar en la tierra puedes verlo en su labor de maestro arquitecto dispuesto a servir al ser humano a fin de que éste pueda revelarse como obra maestra, su obra maestra. Si el Elohim de Israel es conocido como Adonai soberano, como Redentor, Hamashiach se revela en la casa del alfarero dispuesto a terminar su obra maestra en sus criaturas. Aunque casi siempre se usa esta cita para probar la soberanía del Creador sobre sus criaturas, no significa que esta cita revela el poder del control que Él tiene sobre nosotros. Más bien revela su paciencia y misericordia para con nosotros. Desde un principio Él tuvo un plan
que el ser creado viva reflejando su imagen y semejanza, pero este se pervirtió y se destrozó como el vaso que no se deja ser formado por el alfarero. Lo mismo sucedió con Israel, como con Adán. Mediante las leyes de la Torá, nuestro pueblo debería alcanzar la perfección en Adonai, pero se quebró y no alcanzó su propósito. Por el pecado de Adán no fue desechado. Por el pecado de Adán, Adán no fue desechado. Y el ser humano descendiente de Adán tampoco fue desechado como un varo que no vale nada, como tampoco fue desechado Israel por no alcanzar el propósito de su llamado. Y por ende, hoy en día estamos en la posibilidad de volver a nuestras raíces para ser restaurados como nación y como seres personales, personas físicas, dentro de este pueblo. El Creador aseguró una redención para el ser humano caído en Adán y una redención para Israel, aunque éste cayó en desgracia. Por esa razón, en esta comunidad hebreo-israelita, mi Redentor es Yeshua, compartimos sobre las dos realidades de una misma obra, la redención del ser humano y la redención de la nación de Israel. Shaul habla sobre esta redención general, donde menciona 430 años antes de la alianza que se hizo en Sinaí con Israel, dando aquí, mediante las leyes de la Torah, un derecho a Israel una vez que había de que apostar en este momento, en este instante, pueda gozar de un redentor, ¿vale? Antes de que venga la ley en Sinaí, para con Israel, en Abraham, se dio una alianza, hizo una alianza mediante cual todo ser humano descendiente de Adán puede ser restaurado. Se le indicó un camino, obviamente, que esta bendición, esta promesa está mediante la semilla de Abraham, que en este caso volvamos aquí, donde se abre la puerta para presentar a Israel, mediante cual Elohim quiso mostrar el camino. Bueno, Israel falló como Adán falló el blanco, ¿no? Y entonces no significa que el propósito de Elohim perdió el poder o que falló su plan, ¿vale? Su plan sigue activo, se da derecho a la descendencia de Abraham, de Adán, mediante la enseñanza que se revela por medio de las leyes de la Torá, revelado en la vida del pueblo de Israel, que a su vez habrá de ser restaurado. Se abre un camino para que todas las demás naciones descendientes de Adán, todos los linajes ser humano, pueda tener derecho a ser redimido, ¿vale? De a ser restaurado de la condición desgraciada en cual que hemos heredado de nuestro padre, primer padre Adán. Todos sabemos que para que una persona se convierta en un buen profesional, necesita seguir un proceso de formación académica para poder servir mejor en sus oficios. Así como el barro necesita ser moldeado para servir a un buen propósito, así las personas, como la nación de Israel, pasan por un proceso de formación para convertirse en hijos e hijas del Elohim Altísimo. Dice Jeremías 18, verso 4, el cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero. Lo que revela el texto es que la nación de Israel se había corrompido de la misma manera como se corrompió Adán, sin importar las causas, sino solo el resultado. ¿Vale? Cada uno tiene sus circunstancias, pero no es eso el punto, el asunto, sino el hecho. El hecho es que Israel, como Adán, o Adán como Israel, obviamente Israel es después de Abraham, Adán, fracasaron en su propósito. Pero lo que sigue en el texto revela que el alfarero, que sigue con el verso 5, revela que el alfarero siguió volviendo a trabajar sobre el mismo barro para convertirlo en una obra deseada, en su obra deseada. Este asunto es fundamental, es muy importante para derrumbar el concepto de la doctrina del reemplazo. Israel no fue reemplazado con algún Israel espiritual. ¿Vale? Es una clave bien importante que se tenga en cuenta este detalle, porque Elohim, porque Adán falló, no creó otro Adán, ¿vale? Porque el pueblo de Israel fracasó en su propósito, no eligió otro pueblo, ¿vale? Aunque el pueblo apostó, de en medio de este pueblo levantó otros para traer de vuelta, para restaurar a Israel. Siempre hubo así. Los 12 discípulos que tuvo Yeshua, bueno, 11, fueron Yehudim. No fueron tomados de entre las naciones gentiles para crear así una nación espiritual.
fueron de la misma nación y fueron levantados con el propósito de ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Vale? Eso sucede cuando la gente malinterpreta las escrituras acomodándole o usando nuestros derechos para buscar hacer o crear una copia de lo que nosotros somos y así hacer un certificado de nacimiento falso sobre una identidad de una nación espiritual llamada el cristianismo. Bueno, saben que el barro es una materia inerte, sin personalidad, autonomía propia o voluntad, pero aquí aparece como con poder de decisión para elegir estropearse. David dijo en el Salmo 103, verso 14, que Adonai se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. El caso es que a veces nosotros olvidamos esto. Por eso, muchos no creemos que somos el centro del mundo, pero olvidamos que somos polvo. Adonai no olvida lo que somos, por eso tiene misericordia con nosotros y entiende eh, nuestra falta de posibilidad de redimirnos, de ayudarnos. Por eso necesitamos de un redentor. Esa ilustración la usó Shaul en Efesios capítulo 2, verso 1, diciendo que el Mashiach, es decir, Yeshua, nos dio la vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este estado muerto inerte se presenta como el barro. El hombre, y así estaba como es la naturaleza del hombre en la luz de lo que dice Salmo 103, verso 14, que a fin de cuentas somos polvo. Y así estaba toda nuestra nación hebrea, en esta condición inerte, muerta como el barro. Pero Shaul continúa en el mismo capítulo 12, dijo que así estábamos nosotros como el barro, sin esperanza en el mundo y sin Elohim. Es aquí donde se ve uno donde se ve no el dominio que el creador no domina sobre el barro, sino que él muestra su misericordia redentora para con el barro, hacia el barro. Romanos capítulo 9, verso 16, es bueno que lean esta cita en este contexto, porque ante nuestro estado, en nuestra condición de muerte, Elohim Redentor muestra su misericordia, ¿vale? No muestra su dominio, su autoridad de manejarnos, de moldearnos como Él quiere, porque Él puede todo. Muchas veces así se interpreta a través de el potencial, el poder de Elohim para moldear, hacer lo que quiera con su barro, ¿vale? No es así. Romanos 9:16 muestra su misericordia que Él reveló a través de su acto de volver a trabajar sobre el mismo barro. Shaul también escribió en Romanos 5, verso 8, que siendo nosotros aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. No vino con autoridad para dominarnos y así convertirnos en algo que Él quiere, sino que nos abrió una puerta a poder ser redimido y así empezó el proceso de restauración con nosotros, con los que abren su corazón aprovechando esta ofrenda, este sacrificio que Él hizo, esta disposición que Él tuvo de volver a trabajar para nosotros, dándole la oportunidad mediante su vida, mediante su sangre, mediante su obra, su espíritu, a poder ser el vaso, el objeto que Él quiere que nosotros seamos. A diferencia del propio barro, a nosotros el Creador nos sopló aliento de vida en nuestra nariz. Y esto nos capacitó con facultad de cooperar con el alfarero o ponernos en contra suya. Dejo esto aquí como advertencia. Al observar el texto citado de Jeremías 18, verso 1 al 6, nos damos cuenta que hay 5 pasos que el alfarero debe hacer para poder terminar una vasija. Primero, tomó el barro. Bueno, es lo que hace, ¿no? Básicamente, toma el barro. Segundo, mezcla el barro con el agua. Tercero, lleva el barro a la rueda para darle forma. El cuarto, lleva la vasija al horno para endurecerse. Y en el quinto lugar, se exhibe, se presenta, se muestra o se usa este vaso para un cierto propósito. Para que toda esta obra se desarrolle perfectamente, es necesario que tanto el pueblo como la propia persona se disponga a dejarse moldear para que el Redentor lo lleve por el buen camino, según se instruye en Proverbios 3, capítulo 3, verso 5 al verso 6. Ustedes lean, por favor. Antes,
que confiar en una buena educación que pueda adquirirla en la casa de tus padres o otras instituciones. Es bueno que uno disponga su vida para que el Redentor los lleve por el buen camino y los instruye. Aquel que se dispone en las manos del Redentor puede gozar que Él puede dirigir sus pasos como Él le agrada, según está escrito en Salmo 37, verso 23. Puede que mediante la educación y la formación profesional, una persona puede presentarse como valiosa e importante, pero si su alma no es apta para servir como morada para el Ruaj, para el espíritu del Elohim viviente, no puede servir para mostrarse la honra del Hacedor, del Creador. Entonces puede que tengamos algún valor en esta tierra, pero solo si dejamos que el Elohim Redentor moldee nuestra vida, podemos tener valor para su honra. Vamos a ver los 5 pasos a través de cuales obra en nuestra vida nuestro Elohim Redentor, siguiendo la parábola del alfarero. Bueno, hemos dicho, en primer lugar, el alfarero toma el barro. Este barro soy yo y eres tú, es la nación de Israel. Del barro fue creado nuestro primer padre Adán, pero no tenemos el carácter como Adán tuvo al principio, un barro puro, sino que somos un barro corrompido y sucio. Después de su pecado, después del pecado de nuestro primer padre, Adán nos transmitió una herencia carnal llena de inmundicia, así que somos impetuosos, altivos, arrogantes, irrespetuosos y desobedientes, bueno, etcétera. ¿Ya? La lista es larguísima. Cuando concientizamos este estado, nos sentimos sin esperanza, frustrados por ser mero polvo sin precio. Pero por misericordia podemos dar la oportunidad al Creador para poner su espíritu en nosotros y así remodelar. Él puede remodelar nuestro carácter para convertirlo en un vaso sagrado y sobre todo recubrirnos con oro, es decir, darnos el valor de ser llamados hijos suyos y por ende herederos, cosa que eleva este vaso de barro a tener un valor inestimable. En segundo lugar, la parábola enseña que para que el alfarero pueda mezclar, pueda crear una vasija, debe mezclar el barro con el agua. Si el barro está mezclado con mucha suciedad, se vuelve más difícil para ser trabajado. Entienda por suciedad, pues las malas inclinaciones que están y deseo que hay en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra naturaleza. Cuanto más suciedad hay, más difícil es para el creador trabajar. Y si se pone así sobre la rueda, lleno de suciedad, ni se puede moldear y se quiebra fácil. Se hace imprescindible el uso de ciertas herramientas para hacer que el barro sea librado de las impurezas antes de empezar a darle forma sobre la rueda. Espero que puedan ubicar sus mentes en las metáforas, en el sentido de las expresiones hebreas, para que saquen provecho para su propia vida y ver de una forma literal lo que se enseña a nivel espiritual o mediante las parábolas. El barro es la persona y el espíritu del Elohim de Israel es representado en este contexto mediante el agua. El agua sirve para limpiar, engrasar, llenar y saciar, entre otras. Es uno de los 3 factores, de las 3 claves que presentamos aquí en la comunidad donde compartimos. Según la cita de 1 Juan, el espíritu, el agua y la sangre, 3 sellos magníficos. ¿Vale? El Ruaj es el espíritu, uno de ellos, y en este caso se presenta también como el símbolo de las aguas. Es así como obra el Ruaj, el espíritu de Yeshua, para limpiarnos de la suciedad, llevándonos primeramente en las aguas de la tefilá, del bautismo. Este mismo nos unge para poder ser identificados como posesión suya, posesión del Redentor, y como símbolo de su derecho para actuar en nuestras vidas. Recordamos el estudio sobre del libro de Zacarías, donde al Goel, al Redentor, se le da derecho para que obre en la vida de las personas. Entonces, él se convierte en el ángel defensor, en el malaj, en el mensajero que sirve como defensor y al mismo tiempo, aunque él es el juez, él es quien nos defiende nuestra causa por el hecho que se dispuso a ser nuestro Goel, ocupando nuestro lugar. Como vasos suyos, nuestra alma debe estar llena con la presencia de Yeshua. Y es su Ruaj, su espíritu, quien sacía nuestra necesidad en cuanto a la sed por las palabras de la verdad y la vida. Lean para más
más información en ese sentido, Efesios capítulo 5, verso 26, Juan 17, verso 17, 2 Timoteo 3, 16. Hay muchas citas que respalden estos conceptos, que el agua sirve para limpiar, engrasar, llenar, saciar, entre muchos otros. Y en este caso, toda esa obra se presenta como actividad del Espíritu de Yeshua HaMashiach. En el tercer punto, en el tercer lugar, el alfarero debe llevar el barro a la rueda. Una vez que lo mezcla bien con agua para que sea más fácil de manejar, lleva el barro a la rueda. La rueda es un medio, una herramienta que sirve para dar forma al barro. En la vida de los que se dispusieron ser restaurados, la rueda siempre dará vueltas. Hay veces cuando el barro debe ser golpeado para que se pegue bien sobre la rueda. Y no gusta que nuestro yo sea doblegado. No nos gusta, no gusta a nadie que nuestro yo sea doblegado a estar pegado, sujeto a situaciones que nos condicionan a algo. ¿Vale? Como el barro queda pegado aquí. No nos gusta que seamos condicionados a alguna situación o a la autoridad de nuestros jefes, por ejemplo. A veces, cuando no estamos dispuestos a aprender una cierta lección, el alfarero hará que las circunstancias de la vida nos traigan de nuevo a estar en la misma situación hasta que aprendemos la lección, la educación o lo que nos quiere enseñar. Si no somos buenos discípulos, la rueda dará una vuelta y las circunstancias se repetirán hasta que aprendemos y hasta aprender sufrimos con cada vez que no queremos hacer las cosas por las buenas y a la primera. Los golpes sobre la rueda vienen a ser duros a veces en nuestras vidas, pero hay circunstancias en cuales no dejamos que Él quite cierta cosa, que no le permite moldear como Él sabe. Entonces hace imprescindible el uso de las circunstancias y los golpes que nos sujete a algunas situaciones hasta que aprendemos, hasta que nos doblegamos a su voluntad, hasta que nos dejamos moldeado, porque por eso decimos, hágase tu voluntad, y por eso nos dispusimos nuestra vida para que Él nos perfeccione. Pero a nuestro yo no le gusta que esto ocurra. No queremos que ocurra un milagro de un instante, como un pegado así de las manos, un golpe de manos ya, y de repente, somos nuevas criaturas. Pero no sucede así. Hemos venido desde Adán aprendiendo desechar, bueno, entre comillas, desechar la imagen de nuestro Creador para convertirnos a la imagen del que suplantó el derecho de nuestro Creador y se convirtió en el padre de la mentira, del engaño y de la destrucción en nuestra vida. Entonces, en nosotros hemos pasado tiempo degenerando durante 6.000 años. No va a ser de repente en un instante, un chasquido de dedos, que cambiamos y seamos perfectas personas, ya libres de todas las tentaciones, inclinaciones. Wow, sería maravilloso, ¿verdad? Ya de momento uno se libre de hablar mal, libre de tener pensamientos, libre de tener de maldad, de pensamientos negativos, de deficiencias, de prueba de salud, de tensiones, sea librado de todo al instante. Qué bien sería, ¿verdad? Pero por eso necesitamos estar puestos sobre la rueda, moldeados, machacados a veces, para que desde aquí, siendo que hasta que al llegar a ser flexible en las manos del Redentor, Él pueda dar con nuestra vida la imagen que Él quiere que nosotros reflejemos. Aunque no son situaciones agradables, no hay que olvidar que detrás de la rueda está el alfarero, nuestro Elohim Redentor, quien usa todos los medios para mejorar nuestro carácter y hace imprescindible sacar la maleza si es que de verdad queremos ser moldeados para ser vasos inestimables. La mayoría quienes huyan de estas pequeñas pruebas. Le digo pequeñas porque en los escritos apostólicos se menciona que las pruebas de ahora no son dignas de ser puestas al lado de la honra futura. En realidad, todas las personas que huyan de estas pruebas huyen de las ocasiones cuando Elohim los pone en el medio de la rueda con el fin de trabajar en ellos y con ellos. Recuerde, cuando estás en medio de las aflicciones,
que se repiten en tu vida. Aunque todo está dando vuelta a tu alrededor, no te preocupes, el alfarero, quien es Elohim, nuestro Redentor Yeshua, está allí. Él está trabajando en el barro, en tu carácter, para darle forma, embellecerlo, hacerlo una vasija útil que Él puede manejar. Para llegar a ser útil en la obra del Elohim, tienes que pasar por el proceso de la formación sobre la rueda. Cuando la vasija, es decir, el carácter, tiene una forma, esto no basta de por sí. Tiene una forma y ya está moldeada. No basta de por sí. El barro aún es débil y necesita endurecerse. Así que el alfarero, de aquí pasamos al punto 4, lleva la vasija al horno. Entonces, en medio del horno son las ocasiones en cuales afrontamos dificultades en nuestro camino. Y esos problemas que nos sobrevienen encima sirven como propósito para formar nuestro carácter. A veces creemos que tenemos un buen carácter porque decimos, nuestros padres nos educaron bien, nos enseñaron Torah en la iglesia cristiana, donde nos leyeron la Biblia. Pero llega la prueba de la verdad y la falta de paciencia, la falta de tolerancia, la falta de empatía, la falta de respeto para con los dirigentes de nuestro, de nuestro pueblo, los que enseñan las escrituras, la falta de hablar con respeto, etcétera, se revelan como pruebas adversas a lo que pretendemos. Entonces el alfarero nos sitúa en medio de una congregación, por ejemplo, y hace que la rueda gire encendiendo un cierto fuego mediante contextos y situaciones que hacen sacar en evidencia los puntos débiles y toda clase de impureza que podemos tener en nuestro carácter. Y es aquí donde él comienza a formar a su vasija para dejar de tener un carácter quebradizo. Él usa estos medios para fortalecer un alma, a no ser tan llorona. Por ejemplo, por cualquier cosa que se le dice, se le educa a ser más firme y le ayuda en el crecimiento del camino del dominio propio, de estima sobre sí mismo, en tener una mejor imagen personal, dejar de ser y actuar como un esclavo, sino fortalecerlo para comportarse con la dignidad de un rey o una reina. Bueno, otras veces la falta de recursos sirve como un fuego en nuestra vida para aprender a sentir con los nuestros y nos ayuda a comprender el sentimiento del Redentor en hacernos copartícipes para ayudar a los que están en necesidad. Otras veces, mediante las aflicciones que podemos tener de parte de los gobiernos o los jefes de nuestros trabajos, estamos en medio del fuego de las pruebas. Estos nos ayudan a moldear nuestra paciencia en esperar con anhelo el día de la redención. Nos ayuda a doblegar nuestra impetuosa voluntad de venganza en la espera del justo juicio de nuestro Redentor. Nos endurece en estar firmes de parte de la justicia. Todas las situaciones difíciles que ocurren en nuestra vida son usadas como medios para formar nuestro carácter, para perfeccionarlo hasta adquirir la capacidad de no romperse. Un vaso bien formado puede servir para dos propósitos, y así llegamos al punto 5. Se usa la vasija para un cierto uso o se presenta como ejemplo. A medida que uno pasa con éxito por esos medios de formación que antes mencioné, puede ser usado para mostrar ante todos los ojos la maravilla de la redención y que puede hacer en la vida de una persona la obra de la restauración, según se menciona en Efesios capítulo 2, verso 7. Ustedes lean la cita. O puede ser usado para llevar la bendición a otro, ¿vale? Puede ser como muestra, como ejemplo, como testigo del poder de la redención, o puede servir como medio, un canal a través del cual otras personas puedan alcanzar esta misma bendición. Es el Creador quien, al obrar un vaso, decide si dejarlo sin algún uso, algún tiempo, en un estante, hasta que considere oportuno usarlo o ponerlo en su servicio. Si aprendemos a decir, hágase tu voluntad y no la mía, entonces nos disponemos a ser usados o no, según Él considera oportuno. Todo tiene un tiempo y su propósito en sus planes. Según uno responde a cómo el Elohim de Israel obra o desea obrar, su carácter, su mentalidad, su identidad, sus emociones, etc., se forman antes o tarde o puede que nunca. A medida que él moldea la vasija a Israel sobre las ruedas de las circunstancias, salen las imperfecciones, pero como el alfarero se le da la oportunidad sobre el barro,
y el poder sobre el barro, Él corrige los defectos y vuelve a moldear la nación de Israel para que éste recupere su resplandor inicial según los propósitos celestiales. En Apocalipsis 21 describe a esta vasija Israel cubierta en oro, perlas y piedras preciosas. Shaul la revela como una novia que resplandece de alegría ante el momento de su boda. En la medida que le permitimos al Elohim viviente y nuestro Redentor alfarero, Él vuelve a darnos formas para que seamos vasijas valiosas, dignas para servir a su honor. A Él, a Yeshua, toda la alabanza, y para sus padres, para su papá, toda la honra, porque nos dispuso tan grata ayuda al darnos a su Hijo para remodelar, para que Él remodele nuestra vida según su imagen perfecta. Amén. Espero que le haya servido de gran bendición este estudio. Probablemente queda presentar a una cita más, el ejemplo o la parábola del vaso quebrado, y puede que en algún momento vamos a continuar con este tema. Hasta aquí, espero que Ruach, el Espíritu de Elohim de Israel, les bendiga vuestra vida y que todos se dispongan sus almas, sus vidas a ser moldeadas, independiente de las pruebas mediante cual Él decide pasarnos, que aprendemos a usar todas las circunstancias como Él preparó todos los caminos y todo lo que viene en nuestra vida para nuestro bien. Shalom a todos, feliz semana. Shalom.